Gloria al Señor Dios Todopoderoso. El Señor sea glorificado en este precioso día. Nos sentimos contentos de poder compartir la bendita y poderosa palabra del Señor. La palabra del Señor declara que ella es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, porque penetra hasta lo profundo del hombre. Y en este día traemos una palabra del Señor para todas aquellas personas que nos escuchan, para todas aquellas vidas, hombres y mujeres que pueden estar pasando o atravesando por situaciones extremas en la vida. La palabra del Señor nos insta y nos da confianza al reconocer una palabra que el Señor dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es una victoria grande que podemos tener a través de la palabra del Señor. Repito, dice la Biblia: toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Leo Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice Apocalipsis 1 capítulo verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra. Tenemos un Dios que tiene el control sobre las aves, sobre los peces del mar. Todo lo creado, sea visible o invisible, todo fue creado por Dios y para Dios, y por medio también de Él subsiste, como dice la poderosa palabra del Señor. En este día yo quiero soltar una palabra de acuerdo a la palabra del Señor, lógicamente, que dice así. En este caso, el Señor, dice la Biblia, que guarda a su pueblo. El Señor tiene el control sobre todo aquel hombre, aquella mujer que ha depositado su confianza en Él. Aquel hombre que ha entregado su vida al Señor. Él lo ha tomado, Él lo ha comprado a precio de sangre, dice la Biblia, y lo ha tomado con su mano. El Señor no te va a soltar, aunque estés pasando por diferentes crisis, tormentas en el agua, desiertos, tiempos duros, tiempos malos. El Señor está ahí con su pueblo. Es una promesa que tenemos, porque dice la Biblia que el Señor no miente, su palabra es fiel y verdadera. Y yo le voy a hablar brevemente acerca de 4 puntos muy importantes en los cuales nuestro Señor Dios Todopoderoso tiene el control aquí en la tierra. Punto número 1, el Señor tiene el control sobre la tempestad. Dice la palabra del Señor que sus discípulos navegaban y ya iban bastante cansados navegando. Y en ese momento dice la palabra del Señor que aparentemente la barca estaba ya para hundirse. Aparentemente ya todas las oportunidades de vida que ellos llevaban ya se habían terminado. Pero Jesús, dice la Biblia, que iba en la barca también ahí con sus discípulos. Y Él, mientras sus discípulos estaban ahí afligidos, abatidos porque podían morir en esa tempestad, dice la palabra del Señor que ellos mismos lo despertaron y aún le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? Y el Señor simplemente se levanta y ordena, dice la palabra del Señor, a la tempestad. Y le dijo a la tempestad que se callara y que se sujetara directamente a la palabra que le había soltado. Y en el momento que el Señor habló la palabra, dice la Biblia que todo se hizo bonanza, todo quedó en calma. El Señor tiene el control sobre la tempestad. El otro punto en el cual el Señor tiene el control es sobre los demonios. Dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Él vino, dice la Biblia, a romper los yugos de esclavitud.
Él vino a abrir las cárceles espirituales donde Satanás ha tenido esclavizado al hombre por muchos años. Él vino a quebrantar, dice la Biblia, las cadenas. Él vino a hacer pedazos los yugos. Él vino a romper las ligaduras de impiedad. El gadareno, dice la Biblia, que mucha gente le había intentado ayudar. Mucha gente había intentado acercarse a él para ayudarle, pero nunca habían podido complementar lo que el gadareno en este caso necesitaba. Porque cuando lo encadenaban para que no se fuera, dice la Biblia que rompía las cadenas y se iba y volvía nuevamente a los sepulcros. Pero todo cambió cuando ese hombre tuvo un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Cuando ese hombre tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria, dice la Biblia que aún los demonios mismos en ese momento no resistieron más el poder que emanaba en el hombre de Jesucristo en ese momento. Y se comenzaron a manifestar y aún ellos mismos reconocieron quién era el hombre que estaba ahí frente a ellos. Y Jesús únicamente les ordenó que soltaran a ese hombre. Y ese hombre, dice la Biblia, que posteriormente estaba en su juicio cabal, sentado a los pies de Jesucristo. Y el Señor lo mandó a predicar, a dar testimonio de lo que Él había hecho con él en ese lugar. El Señor tiene control sobre todo el reino de las tinieblas. A Él se sujetan los demonios, dice la Biblia. Todo demonio, sea quien sea, se sujeta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El otro punto, tercer punto, el Señor tiene el control sobre la enfermedad. Dice la palabra del Señor que había una mujer con flujo de sangre por 12 años. Oh, dice la Biblia que esa mujer había sufrido mucho. Había gastado todo lo que tenía con médicos y en vez de irle mejor, dice la Biblia que le iba peor. Oh, pero se dio cuenta que por ese camino donde ella estaba, iba pasando Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ella dijo dentro de sí en ese momento, si tan solo tocare el borde de su manto, dijo esa mujer, yo seré sana, dijo esa dama. Y comenzó abriéndose espacio entre la multitud, dice la palabra. Y como pudo, ella se acercó donde estaba Jesús de Nazaret. Y por detrás, dice la Biblia, que ella tocó el borde del manto de Jesucristo. Y en ese momento, dice la Biblia, ella reconoció que había sido sanada. Oh, pero Jesús también dijo, algo sucedió. Poder ha salido de mí, dijo el Señor. Porque muchos lo tocaban, muchos estaban cerca de él, pero no lo tocaban con fe, dice la palabra. Pero esa mujer había creído en su corazón, había meditado en su mente, que si tan solamente tocara el borde de su manto, ella sería sanada. Y así sucedió. La enfermedad la tuvo que soltar, dice la palabra del Señor, porque el Señor tiene el control sobre la enfermedad. Como aquella mujer que caminaba tan bien, en este caso encorvada, por 18 años, dice la Biblia, que esa mujer caminaba encorvada. Esa mujer estaba, dice la Biblia, bajo el yugo de Satanás. Estaba en la sinagoga. Pero cuando Jesús de Nazaret también la vio, se compadeció de ella y tuvo misericordia. Y dice la palabra del Señor que en ese momento el Señor sanó a esa mujer que por 18 años tenía el problema de caminar también encorvada. El Señor, recuérdate, tiene el poder sobre toda enfermedad. El punto número 4 y el último, el Señor tiene el control sobre la muerte. Recuérdate, nuestro Señor Jesús, Él vino de los cielos a la tierra por ti y por mí. Él entregó su vida por nosotros. Estuvo 3 días sepultado, dice la palabra del Señor. Oh, pero oye qué lindo lo que dice la palabra. Al tercer día, Él se levantó de entre los muertos.
porque era imposible que la muerte pudiese detener al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Santo Dios, al que Dios había enviado, al hombre que no estaba contaminado con pecado. La muerte no lo pudo detener. Satanás fue vencido, está vencido. Y óyelo bien, a un Apocalipsis dice la Biblia que ya está escrito directamente lo que viene en contra del enemigo, en este caso que el ser humano tiene, que quiere matar, robar y destruirlo al hombre. Pero Jesucristo venció la muerte, y esa es la victoria que nosotros como iglesia tenemos. Había un principal, dice la Biblia, de una sinagoga llamado Jairo. Dice que ese hombre tenía a su hija, en este caso enferma. Pero en ese momento él le dice a Jesús: ve conmigo a mi casa y sana a mi hija. Pero mientras iban en camino, dice la palabra del Señor, hacia la casa de Jairo, llegan unas personas, familiares de Jairo, sirvientes de Jairo, y le dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jairo había dicho una palabra: Jesús, ve a mi casa, pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Y el Señor le dice, cuando la noticia que la hija de él había muerto, Jesús le dice simplemente: cree en la palabra que tú dijiste, que yo iba a ir a tu casa, iba a poner mis manos sobre ella y ella se levantaría. Y en ese momento, dice la palabra del Señor, que siguieron caminando. Llegan a la casa donde Jairo, y en ese momento dice la Biblia que entró Jesús con sus discípulos y simplemente le dijo a la niña: niña, a ti te digo, levántate. La niña de Jairo, la hija de Jairo, ya estaba muerta. Pero cuando la vida llegó allí, la vida reprendió la muerte y la muerte tuvo que soltar a la hija de Jairo. Como en el caso de Lázaro, aparentemente era tarde también para que Lázaro fuese ya resucitado. María y Marta, dice la Biblia, que eran amigos de Jesús, como también Lázaro. Pero Jesús tardó en llegar. Pero Jesucristo quería glorificarse en esa familia, en esa ciudad. Y cuando llegó, muchos habían ya perdido la esperanza. Muchos estaban ya hablando, estaban murmurando porque Jesús había tardado. Pero cuando Jesús llegó, donde ellos le dijo: ¿dónde le habéis puesto? Y ellos le dijeron: venid y ve. Y el cuerpo de Lázaro estaba ya en una tumba hace 4 días. Y llega el Señor allá a la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Y cuando la voz de la vida comenzó hablando, Lázaro tuvo que levantarse porque la vida estaba hablando en ese momento. Y cuando el hombre escucha la voz de la vida, déjame decirte que se levanta aún en cualquier lugar donde se encuentre. El Señor tiene el control. Él tiene el control sobre la muerte. Y óyelo bien, si la muerte no pudo detener a Jesucristo, tampoco te va a poder detener a ti y a mí, que hemos entregado nuestra vida al Señor y nos hemos consagrado a Él para buscarle, para servirle. Estemos vivos o estemos muertos, cuando Él viva, cuando Él venga, dice la Biblia que nosotros seremos levantados y seremos transformados, dice la palabra del Señor, para morar por Él con una eternidad. El Señor es vivo, el Señor está vivo, el Señor no está muerto. Nuestro Dios no simplemente es un muñeco, Él está vivo, sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros, dice la Biblia, en el cielo. El único que intercede en los cielos por nosotros no es otro hombre ni mujer, únicamente, dice la Biblia, se llama Jesucristo. Y yo en este día quiero orar, ahí donde tú te encuentras. Si tú estás pasando por estos 4 puntos que yo he hablado en este día, que es la tempestad, las fuerzas de las tinieblas, en este caso los demonios, sobre la enfermedad o sobre la muerte, yo voy a orar por ti. Donde quiera que tú te encuentres, Jesucristo tiene el control de tu vida. Si estás en una camilla de un hospital, si te encuentras en una cárcel, en cualquier lugar donde te encuentres en este momento, aquella mujer del flujo de sangre dijo: si yo tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré sanada. En este día, tú no vas a tocar el borde del manto del Señor. Simplemente tú vas a creer,
Tú vas a creer, óyelo bien, tú vas a creer que esa enfermedad que tú estás pasando, el Señor la va a quitar de ese cuerpo. Tú vas a creer que la tempestad que estás pasando, el Señor va a derribar, va a deshacer esa tempestad y todo va a ser bonanza. El Señor va a destruir toda obra de muerte que puedas estar pasando. Simplemente créelo. En este día yo te pido que ores conmigo y te pongas de acuerdo, como dice la palabra del Señor, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, oh eterno Dios, nos ha dicho que donde 2 o más estamos congregados y reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y en este día, oh soberano Dios, yo vengo reconociendo tu grandeza. Yo reconozco que todo lo puedes y que todo lo sabes y que no hay nada oculto ni mucho menos imposible para ti, Señor. Yo oro, Señor, en esta mañana por todas aquellas vidas que están pasando, Señor, por la tempestad. Toda tempestad, Señor, que se ha levantado contra esa familia, contra esa mujer, contra ese hombre, Padre. En esta mañana, Señor, así como usted reprendió, Señor, la tempestad, Señor, la tormenta que se había levantado, Señor, en contra de sus discípulos, Señor, en el mar. Así también en esta mañana venimos reprendiendo en el nombre de Jesús de Nazaret toda obra, Señor, tempestades de las tinieblas que se levantan contra tu creación, contra el hombre, Señor, en esta tierra. Venimos derribando, Señor, toda tempestad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y sometemos toda tempestad a los pies de Cristo. En Cristo Jesús declaramos que esa tempestad que ha estado pasando ahora es deshecha en el nombre de Jesús. Como también, Señor, sometemos bajo los pies de Cristo toda fuerza demoníaca, Señor, todo espíritu inmundo que ha estado atormentando la mente del hombre, de la mujer. Aquellos pensamientos de muerte, aquellos pensamientos de suicidio que las tinieblas han estado levantando en la mente del hombre, Señora. Aquellas áreas, eterno Dios, demoníacas que han estado, Señora, tomando el control de esa vida. En esta mañana, Padre, yo vengo rompiendo toda ligadura, Señora, toda obra que ha estado ligando a esa familia, Señora, por pactos que ellos hicieron antes, eterno Dios, con las tinieblas. Todo derecho que fue entregado, amado Dios, en este momento, donde quiera que se encuentre esa vida, Padre, se rota, Señor, toda cadena, se rota, Señor, toda prisión espiritual, y ordeno en el nombre de Jesús a todo poder espiritual de las tinieblas que ha estado, Señor, perturbando la mente, el espíritu, el alma y el cuerpo de esa vida. Amado Dios, se ha quebrantado ese poder y la libertad, Señor, se manifiesta en esa familia. En el nombre de Jesús. Como también, Señor, vengo orando, Señor, y declarando victoria sobre la enfermedad. La enfermedad ya fue vencida. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que la enfermedad fue vencida. La enfermedad fue sometida bajo los pies de Cristo. Tenemos la victoria en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo vengo hablándole a ese cáncer, a esa diabetes, a esos órganos que no han estado funcionando correctamente. En esta mañana, eterno Dios, yo vengo declarando victoria. Vengo declarando victoria sobre ese cáncer, espíritu de cáncer. Yo te ato en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de diabetes, te atamos en el nombre de Jesús en este día y declaramos que tu figa ha llegado en ese cuerpo. El fuego y el poder del Espíritu Santo descienda sobre ese cuerpo en este momento, Señor. El fuego del Espíritu Santo se ha descendido, Señor, en ese cuerpo, Señor, y esa enfermedad maligna que ha estado atormentando por años, eterno Dios, a esa familia, Padre, a ese hombre, esa mujer, se ha destruido, Señor, para la gloria, Señor, y la honra del que vive y permanece para siempre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Tu enfermedad, no tienes poder ni autoridad sobre ese cuerpo. Suelte ese cuerpo, suelte esa vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Como también venimos orando, Señor, sobre toda obra, Señor, que ha estado provocando, Señor, la muerte.
Aún aquellos cuerpos que están muertos, Señor. Oh, rica vasalla. Aún aquellos cuerpos, eterno Dios, que están muertos. Tú nos has dicho, Señor, vayan y sanen a los enfermos, liberen a los cautivos, resuciten los muertos, dice tu palabra, eterno Dios. Y en esta mañana, ahí, Señor, donde esa familia se encuentra, Señor, con ese familiar muerto, para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible. Si a ti te place, Señor, para ti no hay nada imposible levantar ese cuerpo muerto de esa mujer, de ese hombre, de ese joven y de ese niño que se encuentra tendido en ese hospital, en esa camilla, en cualquier lugar. Yo le hablo, Señor, a todo espíritu de muerte, que suelte esos cuerpos. Espíritu de muerte, suelte esos cuerpos, suelte esos cuerpos. Tu espíritu de muerte que has estado atacando esas vidas, suelte esos cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel espíritu de suicidio que ha estado influenciando la mente y el corazón del hombre para quitarse la vida, yo ato ese espíritu de suicidio, ato ese espíritu de suicidio en el nombre poderoso de Jesús, y te declaro libre de toda obra perversa de las tinieblas en Cristo Jesús. Tú que me escuchas en este momento, a ti que el Señor está hablando por medio de esta palabra, déjame decirte: si tú no has entregado tu vida al Señor, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y han creído en su nombre, Él les ha dado el poder y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú nunca has entregado tu corazón al Señor, o te has alejado de los caminos de Él, déjame decirte en esta mañana que Dios, el Señor, te está esperando con sus brazos abiertos. Él no te espera para matarte. Él no te espera para destruirte. Él te espera con ojos de misericordia. Sus brazos están extendidos para recibirte. No importa lo que haya pasado, déjame decirte, la religión muchas veces ha matado al hombre, haciéndolo creer que ya no tiene restauración. Pero mientras tú tengas vida, tienes esperanza. El Señor te puede levantar de donde te encuentras. Si tú nunca lo has hecho o si te has alejado, haz esta oración conmigo en esta mañana. Dile así: Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que he estado haciendo lo que a ti, Señor, no te agrada. He estado, Señor, alejado de ti. Pero en este día yo reconozco, Señor, mis pecados. Reconozco, Señor, que he estado actuando mal. Pero también, Señor, vengo reconociendo que Jesucristo vino por mí de los cielos a la tierra, murió, fue crucificado en una cruz. Sí, Señor, fue sepultado, pero al tercer día Él se levantó de los muertos. En este día yo acepto, recibo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador personal. Reconozco que Él es mi Señor en este momento. Desde este día yo reconozco que Él guiará mi camino. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Escribe, Señor, repítelo bien. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si yo muero, yo reconozco que voy contigo. Padre Celestial, te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me llene con su presencia. Que el sello de tu Espíritu Santo esté conmigo y que el Espíritu Santo habite dentro de mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que el Señor está contigo. Su palabra no miente. Él ha dicho que a todo lo que cree en su nombre, Él le ha dado la potestad y el derecho de ser llamados, hechos hijos de Dios. El Señor está contigo. No temas toda amenaza de las tinieblas. Si ya estás con Cristo, ya no estás peleando solo. Eso Goliat
van a caer, y de hecho, más bien dicho, ya han caído en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente, y déjame decirte, tu vida no será igual. Tu vida va a experimentar un cambio muy grande. Desde este momento tu vida no va a ser igual, porque ya no estarás peleando tú solo, sino Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estará peleando por ti y por toda tu familia desde este momento. No te alejes de Él, no te dejes amedrentar por aquellos tornados, aquellas tormentas que se levantarán. No te dejes intimidar. El Señor es más fuerte que toda tempestad. El Señor es más fuerte que toda adversidad. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo donde quiera que tú vayas, dice el Señor Jesús. Amén.